Tenemos el gusto de tener a Augusto de Rocking Data, experto en un montón de cuestiones que tienen que ver con tecnología que nos están facilitando y ayudando a toda esta transformación que estamos haciendo. Venimos hablando de Data Lake, de la plataforma de CRM, de experiencia finalmente de cliente. ¿Cómo se conecta todo esto? Bueno, de alguna manera lo que te diría es que el CRM, el Data Lake, son, si se quiere, la capa de infraestructura que nosotros necesitamos para generar la memoria necesaria para que el cliente o la experiencia del cliente esté verdaderamente en el centro. Entonces, la forma en que se conecta todo eso es que nosotros tenemos toda una capa de infraestructura que necesitamos trabajar y que se trabajó mucho para construir y tener los datos en un solo lugar. Bueno, esos datos ahora hay que trabajarlos, hay que explotarlos y hay que generar el mejor servicio al cliente con eso. Al final está como bastante protagonista el dato. ¿Es el fin tener el dato o para qué queremos? O sea, ¿por qué hablamos tanto del dato? Mirá, el dato es un medio para hacer algo. Si yo no tengo ese algo que quiero hacer, que puede ser vender más, dar un mejor servicio, vender otro tipo de productos, evitar que el cliente que se me vaya, saber con anticipación qué cliente puede abandonar, saber cuándo un cliente está cometiendo un fraude o está haciendo un fraude. Si yo no tengo ese para qué, el dato en sí mismo no me sirve para nada. El dato lo necesito tener si tengo un para qué muy claro. Y eso te diría que es una parte fundamental de que después pasemos de toda esta etapa, si se quiere, de la infraestructura del dato a el business case, al caso de uso. Entonces, como resumen, el dato es un medio. El para qué lo pone el negocio, siempre. ¿Cuáles podrías decir que son las cosas que tienen que suceder para que realmente dentro de un año estemos hablando de que tenemos una mirada de cliente único, que podemos adelantarnos a las necesidades del cliente? Te diría que lo fundamental o lo próximo tiene que ver con trabajar mucho más sobre las métricas, trabajar mucho más sobre el jugo que le sacamos a esos datos y poder tomar decisiones mucho más, en definitiva, decisiones de negocio, claro, mucho más informadas. Algo de lo que va a pasar y lo que tiene que pasar, pero lo que vemos que termina sucediendo es que empezamos a volvernos mucho más, no sé si la palabra es exquisitos, pero sí mucho más precisos con respecto a las métricas. Claro. Te lo llevo con un ejemplo. El NPS es una métrica muy grande, pero que a veces no refleja qué tan contento está el cliente. O sea, completó una encuesta, ¿no? Y claro, a veces eso es muy subjetivo. Pero entendiendo comportamiento del cliente, entendiendo cómo reacciona un cliente satisfecho, entendiendo mucho más a fondo cuál es la realidad del cliente, y cómo se comporta a partir de eso, vamos a empezar a ponernos mucho más exquisitos con respecto a los datos que queremos obtener. Pero eso es un proceso, y un proceso que requiere ponerle mucho foco al dato como mirada más cercana y teniendo un horizonte de el qué quiero lograr desde el punto de vista de la variable de negocio que quiero mover. Muy bueno, muchas gracias, Augusto. Un placer enorme, gracias por invitarme. Gracias.